Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a empezar de manera diferente. A ver si traemos el micrófono para acá. Así. Y creo que estamos hablando, ¿ok? A ver. México en las obras de Marx, de Carlos Marx. ¿Qué escribió este muchacho sobre este país? Aquí lo vamos a ver. A muchos no les gustaría que les dijeran la verdad y Marx se caracteriza por decir la verdad porque no le debía absolutamente a nadie el derecho de hablar. No tenía jefe, no trabajaba para ningún gobierno, ni bajo, ya sea bajo el nombre de una universidad o un puestecillo en una cátedra en un salón oscuro. Nada de eso. Él tenía toda la palabra para decir lo que él veía, lo que él estudiaba. Por eso, las palabras que siguen sobre México, a muchos no les gustará, como tampoco en otros temas tampoco les gustan, pero esto es lo que dijo Marx. No se vale, señores, si Marx dijo, si tú te crees marxista, no se vale que con unos cuantos estudios, unos cuantos semestres ya estés refutando a, a este alemán. ¿Qué dijo sobre México? He aquí. México estaba plenamente en la esclavitud. La esclavitud, dice, está encubierta bajo la forma de peonaje. Esto en el capital. Ya se imaginarán el sufrimiento que eran a que era sometida la población en general, una esclavitud. La esclavitud se encuentra disimulada bajo una forma que lleva el nombre de peonaje. Un pueblo acostumbrado a que lo maltraten, a la vez que él mismo se maltrata, porque ellos mismos eligen sus gobernantes. Pero antes de la llegada de los españoles, los mexicanos, los nativos, vivían en un régimen peor todavía. Vivían en un régimen de despotismo hidráulico. Una forma que más o menos se le llama el modo de producción asiático o modo de producción despótico, por decirlo de alguna manera. Después Marx, después de España, después de la conquista de España, proseguirá esta forma de despotismo. Pero no es por culpa no es por culpa de la gente ni los gobernantes, sencillamente así es México, así era la población, incluyendo gobernantes, es decir, la sociedad civil de los aztecas, la sociedad política de los aztecas, tanto de ambos, sociedad política y civil de los españoles o los mexicanos después, sigue siendo despótico. Bueno, en eso coincide más. En este modo de producción, por tanto, rige como principio económico el de emplear únicamente los instrumentos de trabajo más toscos y pesados. Es decir, la revolución industrial le es ajena a este país. Así trabaja, así funciona. No se ocupa que saque un plusvalor relativo mayor, sino un plusvalor extensivo basado en trabajos toscos. Por eso no hay en este país inversión en la ciencia, en cómo crear máquinas que produzcan más con menos.
Dice, en este modo de producción, por tanto, rige como principio económico el de emplear únicamente los instrumentos de trabajo más toscos y pesados, que precisamente por su tosca rusticidad son los más difíciles de estropear. Hasta el estallido de la guerra civil, por eso, era posible hallar en los estados esclavistas ribereños del Golfo de México arados similares a los de la antigua China, que osaban en el suelo como los cerdos o los topos, pero no lo hendían ni daban cuenta. Es decir, ni como agricultores, por la falta de tecnología, podían tener buenas cosechas. En su artículo del Daily Tribune, Mark predijo que la intervención conjunta, sin otro fin declarado, salvo el de rescatar a México de la anarquía, producirá precisamente el efecto opuesto. Debilitará el gobierno constitucional, fortalecerá el partido clerical mediante el abastecimiento de bayonetas francesas y españolas, revivirá las brasas de guerra civil y en lugar de extinguirla, restaurará la anarquía al máximo. Esto en 1844. Es decir, reinaba una anarquía. Siempre se estaban peleando hasta la fecha. Prosigamos. En otra parte, es cierto que los primeros tiempos de producción, es cierto que en los primeros tiempos la producción fundamental, por ejemplo, la construcción de templos en Egipto, la India, México, etcétera, parecían hallarse al servicio de los dioses a quienes pertenecía también el producto. Esto en los escritos económicos de 1844. Y en América, en otra parte, esta es una parte muy famosa de que dice Engels. Ya ven que más o menos platicaban todos los días, directamente o por cartas, en Engels y Marx. En América hemos presenciado la conquista de México, la que nos ha complacido. Constituye un progreso también que un país ocupado hasta el presente exclusivamente de sí mismo, desgarrado por perpetuas guerras civiles e impedido de todo desarrollo, un país que en el mejor de los casos estaba a punto de caer en el vasallaje industrial de Inglaterra, repito, un país que en el mejor de los casos estaba a punto de caer en el vasallaje industrial de Inglaterra, en el mejor de los casos, que un país semejante sea lanzado por la violencia al movimiento histórico, es en interés de su propio desarrollo que México estará en el futuro bajo la tutela de los Estados Unidos. Es en interés del desarrollo de toda América que los Estados Unidos, mediante la ocupación de California, obtienen el predominio sobre el Océano Pacífico. Esto, señores, es de Federico Engels. Aquí está. No me acuerdo bien cuál es la traducción, pero bueno. Creo que viene, creo que se llama, no me acuerdo. Bueno, que no me creen, ahí está el libro, todo eso. Prosiguiendo. Este se llama sobre este artículo que sigue es sobre el paneslavismo democrático, escrito por Engels, y viene los materiales para la historia de América Latina. ¿O acaso es una desgracia que la magnífica California haya sido arrancada a los perezosos mexicanos que no sabían qué hacer con ella? Lo es que los enérgicos yanquis, mediante la rápida explotación de las minas de oro que existen ahí, aumenten los medios de producción, concentren en la costa más apropiada de ese apacible océano en pocos años una densa población y un activo comercio. Creen grandes ciudades, creen grandes ciudades, establezcan líneas de barcos de vapor, tiendan un ferrocarril desde Nueva York a San Francisco, abran en realidad por primera vez el Océano Pacífico de la civilización y por tercera vez en la historia impriman una nueva orientación al comercio mundial. La independencia de algunos españoles en California y Texas sufrirá con ello, tal vez la justicia y otros principios morales quizás sean vulnerados aquí y allá. Pero ¿qué importa esto frente a tales hechos históricos universales? Fíjense nada más.
Dice Engels, esto es de Engels, dice Engels que en el mejor de los casos es que, Inglaterra tome, someta a México. Sí se han dado cuenta que México tiene el mismo nombre que Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de América. También tiene algunas similitudes, por ejemplo, la Constitución de 1924 tomó mucho de los principios de los americanos. Juárez era un admirador de el modo el modo de producción americano. En fin, son nuestros vecinos, son los vecinos de México. Así más tiene que haber cierta influencia recíproca. Y prosigamos. ¿Qué más dicen? Así terminaron por ahora y muy probablemente para siempre las tentativas de los eslavos de Alemania para recobrar una existencia nacional independiente. Resto disperso de numerosas naciones cuya nacionalidad y vitalidad política estaban agotadas desde hace tiempo atrás y que por ello se habían visto obligados durante casi un milenio a seguir las huellas de una nación más poderosa que los había conquistado. Fíjense todo el contexto de lo que estoy diciendo. Tal como los galeses en Inglaterra, los vascos en España, los bajo-bretones y en un periodo más reciente los criollos españoles y franceses en las partes de América Latina ocupados por la raza angloamericana. Esas nacionalidades agonizantes, los bohemios, corintios, dálmatas, habían intentado aprovechar la confusión de 1148 para establecer su estatus político. Entonces, aquí menciona esta tendencia de los alemanes a la absorción constituyó siempre y constituía aún uno de los poderosos medios de propagar la civilización de Europa en occidental en el este del mismo continente. Esta tendencia de los alemanes, aquí lo pueden leer todos ustedes, esta tendencia de los alemanes a la absorción de otros pueblos constituyó siempre y constituía aún uno de los más poderosos medios de propagar la civilización de Europa occidental en el este del mismo continente. Así también es lo mismo con Estados Unidos, como lo ven. El que Inglaterra tome posesión de México o Estados Unidos es una forma de propagar la civilización. Cuanto más, si eso es con respecto a Europa, a la Europa del Este, con más razón, pueblos tan atrasados o salvajes como México. Así habla Federico Engels. Y aquí viene otra frase que Marx habla sobre un libro que le prestaron y entonces se puede, dice, la campaña de Fernando, se puede realizar comparaciones muy interesantes entre las dos conquistas. O sea, Marx está de acuerdo con las dos conquistas. Una, la que se hizo en 1949, perdón, 1492, y la segunda de la que estamos hablando, que es la apropiación de Estados Unidos de la mitad del territorio de México. Se puede realizar comparaciones muy interesantes entre las dos conquistas. Por otra parte, y estas comparaciones habría que hacerlas. Por otra parte, aunque los comandantes en jefe me resulta muy mediocre, toda la guerra constituye seguramente una digna obertura para la historia bélica de la Gran Yanquilandia. La Gran Yanquilandia, así le dice Marx a Engels, refiriéndose a Estados Unidos. Los españoles, y esta frase es muy famosa también, da un poquito de vergüenza decirlo, pero bueno, ahí va. Los españoles están completamente degenerados. O sea, a los Estados Unidos les dice países civilizados, a los españoles están completamente degenerados, pero con todo un español degenerado, un mexicano constituye un ideal.
Todos los vicios, la fanfarronería, bravuconería, donquijotismo de los españoles a la tercera potencia, pero de ninguna manera lo sólido que esto posee. La guerra mexicana de guerrilla es una caricatura de la española. Y etcétera, etcétera. Igual esto es de Federico Engels. Y hablando, aquí las palabras claves pues son civilización, en México, conquista, y el litoral californiano de 30 grados de extensión, uno de los más bellos y fértiles del mundo, casi inhabitado, después de 250 años de dominio español. No lograban habitarlo, se transforma a ojos vistas en un rico país civilizado, densamente poblado de hombres de todas las razas, desde el yanqui al chino, desde el negro al indio y malayo, desde el criollo y mestizo al europeo. El oro californiano cae a raudales hacia América y la costa asiática del Pacífico, y los pueblos bárbaros más pasivos se ven arrastrados al comercio y la civilización. Y los pueblos bárbaros se ven arrastrados al comercio mundial y la civilización. Esto en 1850, Carlos Marx, el comercio mundial cambia de dirección por segunda vez. Y una parte que no está traducida al español, aquí le traemos de que Marx, una carta a Engels en Manchester en 1862, querido Engels, reconozco con muchas gracias y con gran prontitud el recibo de la primera mitad del billete de 10 libras. Si solo los mexicanos, voy a quitar esto. Si solo los mexicanos fueran una vez más para vencer a los Capaus, pero incluso en París, estos en particular, los cerdos, los supuestamente radicales burgueses, habla ahora de el amor de Proud, a menos que Spence prevalezca sobre una sea, etcétera. Bueno, esto es lo que, disculpen la traducción, lo utilicé en Google, ¿no? Pero bueno, si solo los mexicanos dice les derniers des hommes, ¿qué significa les derniers des hommes? Pues significa algo así como las personas que tienden a considerar a los adictos, las personas que tienden a considerar a los adictos a las drogas como las, no es una cortés expresión ofensiva, no es una cortés expresión ofensiva. Bueno, el verbo drag describe un comportamiento similar al de la escoria, como dormir uno en un banco del parque o cargar carros estacionados para facilitar los robos. Pues esto es más o menos lo que les tengo que decir. Aquí lo dejo porque mi garganta, este es un ensayo.